Un cordial saludo a todos mis suscriptores, a mis suscriptores en Cuba y a mis suscriptores fuera de Cuba, cubanos que aman, que anhelan, que luchan porque Cuba sea libre de ese régimen dictatorial. Y el comentario que quiero llevar hoy es acerca de lo que está pasando en Cuba actualmente, ahora mismo, con personas que están saliendo a las calles y están efectuando asaltos sin medidas. Es decir, ya no es jóvenes contra jóvenes, sino que son personas que están yendo contra cualquiera que esté en la calle, que puede estar solo, que puede ser en la noche también, ancianos, personas de cualquier edad, mujeres, y están yendo contra estas personas, agrediéndolas de una manera horrenda para asaltarlas y cogerles sus bienes, lo que tienen. Lo que nosotros llamamos vandalismo. Es decir, nadie puede negar que en Cuba, bajo la situación que se está viviendo, hay vandalismo. El problema está en creer que las personas que se oponen, que disienten de esa ideología comunista, de ese proceso revolucionario en Cuba, son los que efectúan los actos de vandalismo. Esto es falso, esto es un error, esto no es así. Vandalismo hay en cualquier país del mundo. En cualquier ciudad donde usted viva, usted puede encontrar actos de vandalismo, porque hay delincuentes, hay personas que no les gusta vivir conforme a las leyes, respetando las leyes, sometiéndose a las autoridades superiores, a las autoridades de cada nación, a las autoridades de cada ciudad, de cada estado. Hay personas que sencillamente que por rebeldía propia toman la decisión de convertirse en delincuentes. Y los hemos conocido en nuestros años de estudio, cuando éramos muchachos, prácticamente jóvenes, en nuestra juventud, en nuestra adolescencia, ahora en nuestra vejez y en cualquier lugar donde usted se vincula con otras personas. Donde usted trabaja o donde no trabaja, hay personas con las que ha conocido, que ha salido. Delincuentes hay en todos los lugares. No tenga la menor duda de eso y usted lo sabe. Ahora, ¿qué pasa? El régimen en Cuba, que ha sido muy inteligente y que no se debe subestimar, a pesar de las barbaridades que ha hecho tan evidentes al mundo, el régimen tiene grupos preparados también para cometer hechos de vandalismo, actos de vandalismo. ¿Cuándo? Cuando hay una protesta legítima, cuando el pueblo sale a las calles en masa pidiendo libertad, como sucedió en el 11J y después sucedió meses posteriores, y ha estado sucediendo, aunque han sido menores pueblos que se han sumado últimamente. Cuando este grupo de personas del pueblo salen a las calles pidiendo libertad, personas que no son vándalos, que no son delincuentes, que no tienen un récord con ese sistema de haber robado, etcétera,
pues legítimamente pidiendo libertad, patriotas que quieren que Cuba sea libre, ¿qué hace el sistema? Pues tiene estos grupos preparados para que cuando el pueblo está en la calle pidiendo libertad, convocando a que otros se sumen, pues les dan la orientación de vandalizar para convertir el acto legítimo de protesta por la situación del país, que no quieren a los comunistas en el poder, en hechos vandálicos, y que los que están protestando en las calles, todos aquellos que están reclamando su libertad, son delincuentes. Y entonces le dan la categoría de delincuentes, de vándalos, a aquellos que son patriotas y que tienen una vida digna dentro de Cuba. Esto es estudiado ya por estos comunistas para desvirtuar el carácter de las protestas y para poder llevar al mundo que mientras que en el exilio, los cubanos que viven fuera de Cuba, que emigraron a otros países, donde quiera que estén en el mundo, que hablan de que los valientes en Cuba y los patriotas que están luchando por su libertad, ellos poder presentar la otra cara, imágenes de tiendas vandalizadas, de autos vandalizados, de quema de gomas en las calles, todo lo que está pasando, que son hechos que se catalogan como vandalismo, no terrorismo. Y hacemos hincapié en esto, no terrorismo. No confundan la mantequilla con el mantequillo. ¿A quién van a engañar? Ustedes podrán buscar las maneras que quieran para desvirtuar al pueblo cubano. Y hay una gran diferencia entre la A y la O. Una gran diferencia. Y han exportado al mundo los delincuentes en Cuba que salen a marchar a las calles y que lo que hacen es robar, y cuando rompen las tiendas, básicamente no lo hacen por protestar, sino manipulados por el exilio en Cuba, por los youtubers, los influencers y estos contrarrevolucionarios que tienen una vida indigna. Lo que están haciendo es manejar y manipular al cubano dentro de la isla, que está confundido, para que entrando a las tiendas robe y coma. No es así, eso es falso. Les digo, detrás de actos de vandalismo está la seguridad del Estado, departamento que tienen personas afines para desvirtuar, repito, el carácter de estas manifestaciones. Las cosas no son como muchas veces parecen. Muchísimos de los cubanos que salen a las calles pidiendo libertad lo hacen de corazón y son padres de familia y trabajadores de muchos años al servicio incluso de esa revolución, de ese socialismo y en vías a comunismo. Personas que han llevado una vida tranquila, que han sido personas de familia y que se cansaron sencillamente de servir a un sistema que no funciona, que es caduco, que es antiguo, que está probado que lo que lleva al hombre es a vivir en la miseria, en el hambre, padeciendo mil necesidades, sin muchos recursos, sus hijos sin futuro. Y el cubano dentro de la isla, que ha podido entender esto y que definitivamente ha tomado la decisión de ya me cansé de vivir aquí, no quiero esta vida para mis hijos, para mi familia, no quiero mirar a mis padres envejecer y morir, y que lucharon al lado a lo mejor de esa revolución y no tienen nada porque no les permite el mismo proceso evolucionar, progresar, enriquecerse.
es contrario a las doctrinas del socialismo. Entonces, estas personas que cansados ya van a las calles a protestar porque no aguantan más, son asociados y etiquetados como vándalos, como delincuentes comunes que deberían ir a las cárceles. En cualquier país, un vándalo, un delincuente, un ladrón, un asaltante, un asesino, tiene que ir a las prisiones. Tiene que, si la justicia se establece sobre él, ir a pagar por su hecho o por sus hechos en cualquier nación. Y esto no es algo nuevo. Pero ya les repito, el gobierno de Cuba tiene sus grupos preparados, su gente, para poder desvirtuar el fin, la meta, la finalidad del pueblo protestando y reclamando sus derechos. Muchas veces la seguridad del Estado, que se encarga de darle la vuelta a todo, siempre a su favor, siempre observando lo que pasa y tomando decisiones de inmediato, y cuando tienen suficiente tiempo estudiando los procederes y tomando decisiones a largo plazo también, siempre buscando el beneficio de que el Partido Comunista, su revolución y sus tareas, sus puestos de trabajo, su estándar, se mantenga dentro de esa sociedad. Hablo de la seguridad del Estado. Hablo del Partido Comunista. Hablo de los militares que defienden a ese sistema. Por ejemplo, hace poco oí a alguien decir que él ha escuchado o conoció a una persona que aquí en el exilio gritaba mucho, daba gritos y era el peor de los anticomunistas. Era una persona que directamente condenaba al sistema dentro de Cuba. Absolutamente contrarrevolucionario. Y esa persona, después de un tiempo, finalmente se da a conocer como que era un agente de la seguridad del Estado, trabajaba para el G2 cubano, es decir, estaba infiltrado dentro del exilio. Y lógico que despierta dentro del cubano legítimo que vive aquí en el exilio. ¿Qué despierta? Desconfianza. Le va a traer a usted desconfianza de cuando oiga a alguien gritando o dando expresiones legítimas, verdaderas, acerca de lo que cree o siente de lo que está pasando en Cuba, que usted siempre esté mirando con la sospecha de que si es o no es. Estará manipulado por el sistema. A lo mejor no es un agente, a lo mejor es un colaborador, o está comprometido. Esta persona viaja mucho a Cuba. Quizás lo llamaron, lo comprometieron porque tienen ciertas imágenes, cierto testimonio. Hay investigaciones que le hicieron y lo comprometieron y lo pusieron a trabajar como siendo un puente de información para ellos. Agentes de influencia, muchas personas y no solo captados en Cuba, sino en otros países, como en España, en Argentina, en México, etcétera, donde están estos grupos de la seguridad del Estado observando con lupa a cada uno de los cubanos que salió de Cuba y que puede ser un posible candidato a informante o agente o a colaborador o agente de influencia. Entonces,
el punto es el siguiente. Este personaje que gritaba mucho en las redes sociales y que odiaba muchísimo el comunismo, después es sacado a la luz y resultó ser un agente de la seguridad del Estado, trabajaba para el G2 cubano. Y usted se pregunta en quién puedo confiar, en quién se puede creer. Cualquiera puede ser. Puede ser un montaje, este puede tener una fachada, este pudo haber sido preparado. Y muchas veces no es así. Muchas veces lo captan en el camino. Son personas a lo mejor que trabajaban en una emisora y odiaban al sistema y vinieron a este país porque odiaban verdaderamente al sistema y querían una Cuba libre y democrática. Y en el tiempo que estuvo en esa emisora hubo problemas dentro de la emisora que ustedes conocen, donde le bajaron el salario, tenía problemas con el jefe inmediato, tenía problemas con un anco o presentador igual que él, etcétera. Repito, y la seguridad del Estado, que está como lupa observando, vio ciertas irregularidades con esta persona y que podía ser un candidato, y qué bueno llamarlo, hacerle un ofrecimiento y decirle, por ejemplo, si lo expulsaron después de la radio o de la televisión o de cualquier medio donde era pagado y tenía una vida digna y sostenido y odiaba verdaderamente el sistema en Cuba, y llamar a esta persona y decirle, ¿quieres burlarte de esta gente que por tanto tiempo le trabajaste? ¿Quieres burlarte del dueño de esa emisora que tanto te tiró a la basura, que te echó a un lado, que te usó por un tiempo y hoy no eres nadie, e incluso que tiene malas opiniones sobre ti? ¿Quieres destruir la carrera de ellos? Pues ya retirado, vienes a la vejez hasta que pasaste al olvido, mueres y todo se quedó ahí. ¿Quieres hacer algo donde salgas a los medios y donde sea una inmensa burla a ese canal o a esa emisora o a ese jefe o a ese presentador al lado tuyo, aquel que compitió o algún ejecutivo que tenía que ver contigo, algún productor que te hizo la vida imposible? ¿Quieres destruir esto? Pues te podemos presentar como un agente nuestro desde el inicio, desde que empezaste al canal o de mucho antes, y lo aceptarías. Nosotros podemos hablar algo acerca de ti, comunicar algo y tú lo haces al público y lo presentamos. Y la burla y el dolor que te han causado esta gente, pues la pagarían así y de alguna manera estarías desquitándote tanto daño y dando un mensaje a todo el exilio, que a lo mejor muchos estuvieron a tu favor y otros te rechazaron. Algunos que en el exilio, en vivo, a lo mejor entraban a un programa y te criticaban y trataron de hacerte imposible, y por causa de alguno de ellos a lo mejor fuiste bajando en el estándar en estos canales y finalmente fuiste afuera. ¿Quieres desquitarte con el exilio? Pues vamos a hacerlo, lo planeamos y lo hacemos bien. Y mañana, cada vez que allí alguien salga gritando acerca de lo que es la revolución cubana, este sistema histórico que va a pasar a la historia y que es un ejemplo al mundo, este paquete, pues lo hacemos y les va a servir a ellos de ejemplo. Y les vamos a dar una tremenda galleta sin mano. Y nos vamos a burlar de todos. Y lo hacemos. Y son métodos, maneras que usa ese sistema bien estudiado, pero muy bien estudiado. Tienen muchos años perfeccionando su sistema para desacreditarnos donde quiera que estemos.
para desacreditar a cualquier persona, o cualquier opositor o disidente dentro de Cuba, que a lo mejor pueda salir de Cuba ingeniándoselas. Ellos con sus lupas lo dejaron salir y les facilitaron, como que ellos fueron los que hicieron todo y lo movieron todo y crearon las bases para que hoy pueda salir de Cuba. Y cuando tú lo recibes fuera de Cuba, en el exilio, y ellos quieren luchar contra el sistema que los oprimió, pues sencillamente todo el mundo tiene duda ahora de quién es, cómo escapaste, cómo lo hiciste, y por qué aquello, y por qué esto, cómo puedes demostrar que esto no fue así, o cómo puedes demostrar que esto fue así. Es decir, siempre la duda, porque nos han sembrado la duda. Ese sistema experto nos ha hecho desconfiar de todos. ¿Cómo ganarle la guerra a esto? Que está bien elaborado para que todo el mundo sospeche de todo el mundo. ¿Cómo ganar esta guerra? Número 1, palabra y acción. Palabra, diga lo que usted quiera y lo que pueda servir a otros en el exilio y fuera del exilio, dentro de Cuba, para poder lograr su libertad. Y llévelo en acción. Si usted sospecha de alguien dentro de Cuba, póngalo a actuar. Sí, la seguridad del Estado también tiene sus métodos para aparentar que está actuando. Incluso se dejan dañar en algunas áreas y hacer algunas cosas para ganar cierto estándar, cierto nivel, y que pueda mantenerse, porque necesitan ese agente en esa posición. Lógico, esto, si es aprobado por la jefatura, por los jefes de alto nivel, porque nada hace un agente dentro de Cuba si primero no es aprobado. Entonces, sencillamente póngalo a trabajar. Usted tiene un grupo de personas a las que dirige y están involucrados en la libertad de Cuba. Y hay que hacer riego de propaganda. Hay que llenar las calles de carteles, hay que poner graffiti abajo Fidel y abajo el comunismo. Úselos. Úselos. Porque la seguridad quiere un agente infiltrado con usted para que gane su confianza. Usted va a usar la confianza que tiene esa persona con usted para ir contra el sistema. Pues sencillamente no se vuelva loco tratando de identificar quién es o quién no es. Póngalos a trabajar. Y a trabajar usando su sentido común. Yo, personalmente, me opongo a actividades terroristas. Me opongo. Vandalismo, ya le dije que delincuentes hay en todos los lugares y ellos van a tratar de mezclar delincuentes dentro de cualquier acción que sea legítima del pueblo. Ahora, siempre en todos los sistemas, en todos los grupos, todas las unidades conformadas con propósitos bien definidos en dañar a ese gobierno, a esa revolución, a ese sistema en Cuba, usted tiene que tener personas que hagan el trabajo sucio, que no estén vinculadas directamente con los líderes, con estos líderes que en un futuro pueden ser nuestros políticos y que pueden tener posiciones de liderazgo dentro de Cuba, en una Cuba libre y democrática. Pero afines con el propósito, grupos que hagan el trabajo sucio. Y eso es todo lo que tengo que decir. No malinterprete.
No estoy diciendo poner bombas, hacer actividades subversivas que dañen al pueblo, al civil, aquel que no tiene nada que ver o aquel que no quiere meterse en situaciones con la política. Aquel que prefiere llevar una vida tranquila en su casa y no mezclarse con nada y lo que quiere es estar tranquilo, respeto su derecho. No tengo por qué condenar, ni criticar, ni apuntar a aquel que no lo quiere hacer. Porque siempre hay hombres que lo quieren hacer y usemos a esos. No vamos a condenar a aquel que no lo quiere hacer porque tiene su familia y vive tranquilo, disiente del proceso que está en Cuba. Se opone en muchas cosas a las directrices de ese partido y de ese sistema. Pero prefiere llevar una vida tranquila y no meterse porque tiene miedo de ir a una cárcel y las consecuencias de ir a una cárcel, su familia se puede venir abajo, el sufrimiento de la familia, a lo mejor es el proveedor para esa familia, y aunque muchos no estén de acuerdo conmigo y digan, pero es un cobarde y tiene que salir a luchar, porque tiene que luchar por la familia, y lo entendemos, y yo mismo lo he dicho en otras ocasiones. En mi punto, yo saldría y me uniría a grupos sin tratar de identificar a nadie, pero yendo a acción, yendo a que la palabra hable menos que la acción. El cubano dentro de Cuba, que quiere la libertad, debe unirse a grupos afines y salir a las calles, no estar ociosos esperando a que el sistema se caiga, porque solo no se va a caer, y accionar para lograrlo. Repito, me opongo al terrorismo, me opongo a bombas. Eso hizo el sistema anterior, eso hizo Fidel Castro, el movimiento 26 de julio, el grupo de acción y sabotaje y otros. Y siempre ellos tuvieron personas que hicieron el trabajo sucio, llamémosle así. Y los políticos de hoy, estos que están en la política, estos que están luchando, estos que dan muy buenos consejos para Cuba, tienen que tomar en cuenta que si van a crear un ejército y que si lo van a hacer bien y se van a entrenar bien y van a tener las armas buenas, lo último en tecnología, y que hay una buena logística de todo lo que se va a hacer y por dónde se va a entrar y cómo lo van a hacer para que no sean condenados por las leyes de los Estados Unidos, etcétera. Cuando se haga un estudio serio sobre esto y se tomen decisiones, tiene que haber personas que hagan el trabajo sucio, sencillamente, dispuestos a morir por la causa, patriotas, verdaderamente patriotas, escogidos, no delincuentes, no cualquiera que venga a los grupos, que estuvo preso, que robó y que tiene el hábito de ser un ladrón dentro de su barrio y que de su vida lo que ha hecho es vender y negociar y es capaz de asaltar a cualquiera. No, personas escogidas, no vándalos. Personas con dignidad, con respeto, con decoro, que amen la patria, que tengan principios, que cuando se acerquen a los grupos estén dispuestos a accionar, a hacerlo de una manera digna, limpia, o pertenecer a grupos donde hagan otras actividades. Se lo dejo de tarea. Hay muchas maneras de tumbar ese sistema. Hay muchas maneras. Lo que pasa es que dentro de la isla han desvirtuado todo. Nos han hecho sospechar de todos. Nos han hecho creer
que hay miles de agentes, que donde quiera está la seguridad cubana. Y sí, lo pueden estar. Póngalos a trabajar, vuélvalos locos, vaya contra su inteligencia, a su contrainteligencia, sea más inteligente que ellos, sin perder de referencia el punto de ponerlos a hacer actividades directamente contra el régimen. No le avise de antemano a nadie la actividad que se va a hacer. Cuando reúna un grupo para tomar una decisión en la que se va a tomar acción directamente sobre un objetivo, que se va a hacer algo. Se va a hacer algo que afecte a ese régimen. De esa reunión no sale nadie. Nadie usa un celular. Los celulares apagados o se recogen. Nadie sale a tomarse un vaso de agua a su casa o a avisarle a la tía o al tío que está enfermo o al padre que está en el hospital o a la madre. No. Si su amor a la patria es por encima de todo y está dispuesto a luchar y dar su vida, de esa reunión salen directamente a efectuar la acción. Y no con mucho tiempo. Se efectúa la reunión y terminada la reunión se sale y se le dan las tareas específicas a cada uno y se sale a efectuar. Que los chivatos se vuelvan locos. ¿Cómo puede pasar la voz, la lengua a los que los dirigen? Y va a ser más fácil para identificarlos. Mucho más fácil identificarlos. Porque muchos de ellos no van a poder ir. Muchos de ellos dicen, no puedo participar. Y no porque tengan que llamar por teléfono, o porque tengan que ver al padre o a la familia que está ingresada, o porque tengan problemas con la mujer, o recoger a los hijos, o llevar a los hijos. No, porque muchas veces, para que ellos puedan participar en una acción, en la mayoría de los casos, tienen que tener la orientación, el permiso de la jefatura de la seguridad del Estado. Que el oficial que los maneja o los oficiales del caso les den el ok para hacerlo, para efectuarlo. De otra manera, no lo pueden hacer. No se pueden sumar porque va en contra de ellos. Entonces, usted que tiene un corazón limpio, real, puro, por la patria, para luchar por la libertad de Cuba, úselos a todos. Y que cada uno participe en hacer acciones que afecten directamente a ese desgobierno. Esto es lo que tengo que decir. No vivan con dudas. La duda nunca es buena. Tengamos fe en que se puede lograr la libertad de Cuba de muchas maneras. Luchando desde distintas trincheras, usando la inteligencia, yendo contra la inteligencia de ellos, que ya, les repito, tiene 64 años prácticamente de perfeccionarla. Entonces, el punto clave es la prontitud, la sorpresa, la acción inmediata, el ya, el ahora. Ese es el punto clave. No elaborar planes de anticipado, de mucho tiempo, con fechas exactas, con lo que se va a hacer y dónde se va a hacer. Se hace la reunión, repito, se determina lo que va a hacer cada quien y de la reunión se sale a efectuar
lo que el pueblo de Cuba necesita, que es que cada valiente dentro de Cuba que ama a su patria y que sufre por lo que está pasando, salga a representar al pueblo que no lo quiere hacer, y por su propia familia y por su dignidad humana, y esté dispuesto a dar su vida por la libertad de Cuba, como se hizo años atrás. Conocemos la historia de los mambises, conocemos toda la historia antes de la revolución, que llegó y entró a Cuba y fulminó todo, y después crearon una falsa historia paralela, y después unieron las dos historias y crearon una historia para ellos, adueñándose, manipulando a los mártires que eran verdaderos mártires con los mártires de ellos, de esa revolución. Falsa historia. Pero la historia verdadera está atrás, antes de ese triunfo de la revolución. Seamos imitadores de esos mambises. Seamos imitadores de esos hombres con coraje. Seamos imitadores de sus procederes. Cubano dentro de la isla y cubano fuera de la isla. Esto es por una Cuba libre. Una Cuba que queremos todos los cubanos. Dios les bendiga.